Capítulo 131. 29 de marzo de 1942. Vinnytsia soviética. Después de un entrenamiento matutino extremadamente largo y duro, llegó la hora del almuerzo. Los soldados se reunieron como una nube frente al camión de la cocina de campaña, agarrándose el estómago hambriento mientras esperaban su turno. ¿Qué hay en el menú hoy? Por el olor debe ser borscht. ¿Nunca has probado el borscht? Debe ser rasolnik. El almuerzo de ayer fue casa, 0H0, papilla rusa, hecha con arroz finamente picado. 0. Grasa de cerdo marinada en especias y sal. Salvo que estaba soso por no estar condimentado con sal, todos lo comieron sin quejarse porque era abundante y estaba caliente. A diferencia de la sociedad, en el ejército, donde no había muchas cosas para disfrutar, el único placer de los soldados era comer. En el ejército, donde tenías sueño por mucho que durmieras, frío por mucho que te pusieras y hambre por mucho que comieras, no había nada más importante que una comida. ¿Qué tipo de comida se serviría para el desayuno, el almuerzo y la cena? Ese día fue un tema de conversación importante para los soldados. El menú del almuerzo de hoy fue, 8, sopa de repollo. Las raciones que se servían a los soldados en el ejército incluían repollo, patatas, zanahorias, cebollas y carne de cerdo blanda y empapada en sal. Como el repollo era tan salado, la sopa era tan salada como el agua salada incluso sin agregar sal, y la carne estaba dura, pero los soldados la comieron bien. Tengo hambre y por ahora hay carne. De hecho, había otra razón por la cual los soldados no podían expresar sus quejas. Después de una ola de purgas, las sospechas de Stalin sobre los militares crecieron y quiso controlar con más firmeza al ejército rojo, cuya lealtad estaba en duda. Para tal fin se restableció el sistema de oficiales políticos, que había sido abolido debido a su ineficiencia militar. A cada compañía se le asignaban oficiales políticos enviados por el Partido Comunista, una persona, y estaban a cargo de monitorear los pensamientos políticos de los miembros de la compañía, desde los oficiales hasta los soldados, e informar esto al partido regularmente. Los miembros de la compañía, cuyas quejas triviales, quejas e incluso bromas ligeras eran escuchadas por los oficiales políticos, fueron llevados por la policía militar o la NKVD como reaccionarios y nunca regresaron. Por lo tanto, los soldados siempre prestaban extrema atención a sus palabras y acciones, en cualquier momento y en cualquier lugar. El sargento Alexandr Oskin, que este año cumplió 22 años, comía sopa tranquilamente entre los soldados. Cada vez que comía jambar militar, naturalmente recordaba sus días de trabajo como recaudador de impuestos en Moscú. Oskin, un chico de campo de Korovino, era famoso por ser un estudiante talentoso que estudiaba bien desde muy joven. Se graduó en la Universidad de Comercio y Economía de Moscú, a la que no todos podían asistir, se convirtió en contador fiscal y se vino a vivir a Moscú. La vida en Moscú era casi como el cielo y la tierra comparada con la vida en el campo donde nació. Las calles estaban limpias y bien cuidadas, con tiendas coloridas, restaurantes que vendían todo tipo de comida e incluso cafés donde se podía bailar con chicas al ritmo de la música que sonaba en el gramófono y la radio. Moscú era como un paraíso para él, que nació y creció en el campo. Incluso Oskin, que vivió una vida envidiable como recaudador de impuestos, no pudo evitar el servicio militar. Oskin, quien había planeado regresar a Moscú tan pronto como fuera dado de baja tras completar su período de servicio obligatorio, fue enviado a Vinnytsia, Ucrania, hace un mes mientras servía en el ejército en Kazajstán. Los miembros del batallón quedaron confundidos cuando el comandante del batallón dijo que irían a Vinnytsia. El comandante del batallón no sabía por qué el batallón iba a Ucrania. Pero los soldados, especialmente los de Ucrania, estaban contentos con las nuevas órdenes. Esto se debe a que prefirieron servir en el ejército en Ucrania, donde nacieron y crecieron, en lugar de servir en Kazajstán, lejos de su ciudad natal. Si tomas vacaciones, es posible que llegues a casa antes. A Oskin tampoco le disgustaba servir en el ejército en Ucrania, que está cerca de Moscú, donde vivía. Sin embargo, después de llegar a Ucrania, las vacaciones de todos los miembros de la compañía fueron canceladas sin ningún motivo en particular y el duro entrenamiento continuó todos los días. Cuando estaba en Kazajstán los entrenamientos eran frecuentes, pero después de llegar a Ucrania la frecuencia se hizo más severa y ahora los entrenamientos de emergencia se realizaban incluso los fines de semana. No, joder. ¿En serio, no es demasiado entrenar los fines de semana? Sí, lo sé.
Si trabajas toda la semana, ¿cuándo vas a tomarte un descanso? Ah, estoy tan cerca de desertar. El entrenamiento intenso agotaba no solo a los soldados sino también a los oficiales. Sin embargo, como todos los soldados que se quejaron fueron arrestados por la NKVD convocada por un oficial político y desaparecieron, las voces de descontento fueron ahogadas. Ahora nadie se atrevía siquiera a quejarse. Incluso la más mínima queja era percibida por los funcionarios políticos como si fuera un fantasma. Los soldados no quisieron enfrentarse a los enviados de la NKVD debido a sus palabras irreflexivas. Para lograrlo, tuve que mantener la boca lo más cerrada posible y obedecer la orden en silencio. Oskin, como todos los demás, entrenaba en silencio, ocultando sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, aunque pueda engañar a los demás en el exterior, no puede engañar a su yo interior. Como todos los demás, estaba agotado por el brutal horario y, al mismo tiempo, tenía dudas. ¿Por qué los altos mandos no envían a los soldados ni siquiera de vacaciones y les permiten trabajar hasta los fines de semana? ¿Por qué? Sería más fácil si supiera el motivo, pero los altos mandos militares no dijeron nada ni siquiera lo insinuaron. Los soldados estaban frustrados porque no sabían por qué estaban pasando por todos esos problemas, pero no podían hablar por miedo a ser purgados. La hora del almuerzo ha terminado. Como siempre, el descanso ha terminado demasiado rápido. Oskin suspiró y subió al tranvía. Hasta hace un año viajaba en el T-26, pero ahora viaja en el T-34, un nuevo tanque medio creado por ingenieros soviéticos. El T-34 es un tanque innovador, más avanzado que el T-26 en muchos aspectos, pero sorprendentemente también tiene mucho en común. En ambos tanques, el comandante del tanque tenía que actuar como artillero y, como no había radio, las órdenes debían darse a mano. Las tripulaciones de tanques desordenadas a menudo eran reprendidas por sus oficiales por no poder entender las señales del semáforo. Escuché que el ejército alemán tiene una radio en cada tanque. ¿Cuándo instalará este país radios en cada tanque? En principio, los vehículos de los comandantes de pelotón y de compañía debían estar equipados con radios, pero había más tanques sin radios que tanques con radios. ¿Los superiores quieren que los soldados intercambien órdenes a mano incluso en combate real? Oskin tenía curiosidad al respecto. 31 de marzo de 1942 cerca de Pinsk, URSS. Oye, Max. Mira eso. El sargento Max Pockelkarver, que había estado murmurando sus raciones de combate portátiles en un rincón, dejó el pan con pasas ante las palabras del teniente Hans Scheer. Un tren con una gran estrella roja pintada en el costado avanzaba por las vías. Max levantó sus binoculares y miró el equipo cargado en la bodega de carga. T-34 1, 2, 3, 4. 1 cuarta generación. Es más o menos el equivalente a una empresa. El tren que pasó hace una hora estaba cargado con 9 tanques KV-1 y 4 KV-2. Con esto, hoy pasó el equivalente a un regimiento de tanques. ¿Cuántos coches pasaron hace 2 días? Por favor, espere un momento. Max dijo después de revisar el registro. Tengo más de 60 años. Ha aumentado aún más. Ustedes, comunistas, ¿qué diablos están planeando? El equipo de Max había estado estacionado aquí durante una semana, observando y registrando el movimiento de las tropas soviéticas. Hace 4 días pasó un tren que transportaba artillería de campaña de 122 milímetros, cientos de camiones y municiones, y hace 3 días pasó un tren que se cree que transportaba piezas de aviones de combate. El número de tropas y suministros soviéticos que se desplazaban hacia el oeste aumentaba día a día. Cualquiera que sea la razón, nunca fue una buena señal. 4 de abril de 1942 Edificio de la AFUER en Berlín, Alemania. El mayor general de las SS Walter Schellenberg, director de la AFUER, revisaba lentamente un informe presentado por el teniente coronel Reinhard Helen, jefe del Departamento 12, el departamento soviético de la AFUER. El informe contenía una gran cantidad de información ultrasecreta, incluidas fotografías tomadas por el equipo de inteligencia soviético, fechas y horas registradas por el equipo de inteligencia y rutas de viaje. Los ojos de Schellenberg no se apartaron del informe en ningún momento, como si no quisiera perderse ni una sola palabra. Helen encendió un cigarrillo silenciosamente hasta que Schellenberg terminó de leer el informe. Cuando estaba a punto de encender un segundo cigarrillo, Schellenberg dejó suavemente el informe.
Teniente Coronel Helen. Antes de expresar mi opinión, me gustaría conocerla. Solo tengo una conclusión, Mayor General de las SS Schellenberg. Helen ya había llegado a una conclusión antes incluso de escribir el informe a Schellenberg. Considerando toda la información, solo había una conclusión que podía sacar. La Unión Soviética se está preparando ahora para la guerra. ¿Es posible que tenga otro propósito? ¿No podría estar destinado a entrenar o reprimir a los partisanos anticomunistas en Ucrania? En respuesta a la pregunta de Schellenberg, Helen negó firmemente con la cabeza. En mi opinión, es menos del 1%. Esto va a cambiar, de verdad. Schellenberg también sacó un cigarrillo y se lo puso en la boca. Helen encendió primero su propio cigarrillo y luego encendió el de Schellenberg. Rusos, ¿no es una locura? ¿Cómo es que pensáis en hacer la guerra contra nosotros? ¿No han visto con sus propios ojos en qué se han convertido Polonia, Francia, Italia y Yugoslavia? ¿Pero por qué? ¿Por qué la Unión Soviética se prepara para la guerra? Helen se encogió de hombros. No lo sé, porque no soy Stalin. ¿No es una especie completamente distinta? Supongamos entonces que usted es Stalin. Si fuera Stalin, ¿por qué querría iniciar una guerra? Tal vez, ¿no es porque tienen miedo de que nos volvamos más fuertes? En otras palabras, está intentando acabar con Alemania antes de que se fortalezca y sea imposible enfrentarse a ella. ¿Es esto lo que quiere decir? Sí. No puedo pensar en una buena razón aparte de esa. Eso es convincente. Vamos a pisotear a ese tipo y matarlo antes de que se haga más fuerte. Hay innumerables casos en la historia en los que se produjeron guerras basadas en esta lógica. No sabía que esa podría ser la razón por la que la Unión Soviética se estaba preparando para la guerra. Alemania ya era un monstruo de por sí, pero Stalin probablemente consideró que había una pequeña posibilidad de victoria si atacaba antes de convertirse en un monstruo aún mayor. Si realmente se está preparando para la guerra. Bueno, incluso si yo fuera Stalin, no podría dormir por las noches. Es imposible que un monstruo que conquistó Europa en un año pueda dormir con los pies estirados junto a su propio país. Aún así, ¿no sería demasiado temerario ir a la guerra? Tal vez Stalin decidió que sería más imprudente dejar a Alemania en paz ahora sin atacarla. Los mismos que se quejaban de la pequeña Finlandia estaban pensando en luchar contra Alemania. No sé si soy ignorante o valiente. Schellenberg apagó el cigarrillo en el cenicero, recogió su ropa y se levantó. Por ahora, informaré de este asunto a su excelencia Heydrich. 6 de abril de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, dijeron que era una montaña más allá de una montaña, y efectivamente así fue. El solo hecho de que Churchill se haya convertido en primer ministro me da dolor de cabeza, y ahora la Unión Soviética también está en problemas. Cuando recibí el informe final presentado por Heydrich, no pude ocultar mi sentimiento de vergüenza. ¿Tiene sentido esto? Hasta donde yo sé, se sabe que Stalin ordenó que no se respondiera ni siquiera cuando los aviones de reconocimiento alemanes invadieron descaradamente el espacio aéreo soviético, argumentando que eso podría darle a Alemania una excusa para invadirlo. Incluso ignoró la petición de Zhukov de emitir una orden de movilización justo antes del inicio de la Operación Barbarroja. Como resultado, la Unión Soviética fue empujada hacia Moscú, la capital, y el país casi colapsó. Aunque finalmente ganó la guerra, la Unión Soviética sufrió enormes daños. Más de 30 millones de sus ciudadanos murieron y numerosas ciudades y territorios fueron devastados. En cualquier caso, Stalin tenía mucho miedo de una guerra con Alemania. Stalin, por otra parte, se prepara para invadir Alemania. No lo entendí por sentido común. Alemania en la historia real era poderosa, pero Alemania hoy es aún más poderosa. En primer lugar, la guerra con Gran Bretaña había terminado hacía mucho tiempo, por lo que la Fuerza Aérea y la Marina estaban en buena forma y los sistemas de armas también estaban desarrollados a un grado que no podía compararse con los de la historia real. Incluso si la Unión Soviética no conoce los detalles, probablemente no sabe que nuestras armas alemanas son superiores a las suyas. Aún así, ¿están planeando una guerra? ¿No tiene sentido? No sé cuál es tu intención. La SD y la FUER bajo su mando parecían convencidas de que las acciones de la Unión Soviética eran preparativos para la guerra. Todos los funcionarios de alto rango del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina que leyeron el informe estaban convencidos de que la Unión Soviética se estaba preparando para la guerra.
Señor presidente, debemos declarar la movilización inmediatamente. Brauchitsch dijo lo mismo. Green y Raeder también dijeron lo mismo. Es un hecho comprobado que los soviéticos están planeando una guerra. La guerra podría estallar en un mes, o tal vez incluso en una semana. Debemos atacar primero antes de que estén listos. Espera, espera. Cuando levanté la mano, los generales, que estaban entusiasmados y decían algo, inmediatamente se quedaron en silencio. Es un ataque preventivo. Si lo hacemos, no sería como si hubiéramos empezado la guerra primero. Y todavía no hay evidencia clara de que la Unión Soviética nos vaya a atacar. Pero señor presidente, de la información ya revelada se desprende claramente que la Unión Soviética se prepara para la guerra. El mariscal Kesselring tiene razón. Cualquiera puede ver que no se trata de un entrenamiento militar típico, sino de una preparación para la guerra. Green apoyó las palabras de Kesselring y Reichenau también añadió una palabra. Si la invasión planeada de la Unión Soviética se produce en el verano y el presidente acepta declarar la movilización ahora, podremos lanzar un ataque preventivo antes de que comiencen su invasión. Si declaramos la movilización ahora, como dijo Reichenau, tal vez podamos lanzar un ataque preventivo contra la Unión Soviética. Sin embargo, si atacamos primero a la Unión Soviética, puede que eso conduzca a una intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña. No, supongo que es casi seguro. ¿Quiénes son Roosevelt y Churchill? Si pueden destruir Alemania, el país número 0 que representa la mayor amenaza para la hegemonía de Estados Unidos y Gran Bretaña, son grandes personas que se unirán a los extraterrestres, por lo que incluso si no atacamos a la Unión Soviética de manera preventiva, existe una gran posibilidad de que intervengamos utilizando todo tipo de excusas. En otras palabras, una guerra con la Unión Soviética significaba inevitablemente una guerra con Gran Bretaña y los Estados Unidos. ¿Qué tal un ataque preventivo? ¿Me estás diciendo que me mate con una pistola en el búnker? Por supuesto, no es que no entienda los argumentos de los generales. En un principio, en todas las guerras, es ventajoso para el bando que ataca primero, en casos como la Guerra del Pacífico, cuando el poder nacional es muy diferente, hay muchos casos en los que incluso si atacan primero, pierden, y no podemos simplemente chuparnos los dedos mientras el otro bando claramente se prepara para la guerra. También parecía que no era así. Pero, aún así, todavía había algunas dudas. ¿Y si este informe fuera una interpretación exagerada de SD? De hecho, ¿qué pasaría si la Unión Soviética nunca hubiera pensado en la guerra y estuviera moviendo tropas y suministros para prepararse para una invasión alemana? En cambio, si atacamos primero y provocamos la ira de la Unión Soviética, ¿qué haremos entonces? Puede que tengamos ventaja durante 1 o 3 años después de que estalle la guerra, pero al final, la Unión Soviética, que es abrumadoramente superior en volumen y población, ganará. Y no detendremos nuestro avance hasta que finalmente consigamos colocar la bandera enemiga en Berlín. Gracias a Schacht por fin podemos divertirnos un poco con la economía, pero ahora tenemos que prepararnos de nuevo para la guerra. ¿Qué diablos debería hacer en este caso? Capítulo 132. Señor presidente. Por favor revise la declaración de orden de movilización. Cuanto más lo demoremos, más ventajoso será para los soviéticos. A pesar de la insistencia de los generales, permanecí firmemente en silencio. Mientras yo miraba el mapa en silencio, los generales también se quedaron un poco callados, como si no hubiera necesidad de seguir insistiéndoles. Pero él no retiró la atención que me prestó. ¿La orden de movilización? No me bajaré. Señor presidente. Cuando me negué a anunciar la orden de movilización, de las bocas de los generales brotaron suspiros. Incluso Keitel, que nunca había hecho un berrinche cuando yo hablaba como si no pudiera entender. Señor presidente, tampoco sé qué efecto tendrá la declaración de movilización sobre la economía alemana. Sin embargo, aunque la economía es importante, prevenir la amenaza de una invasión enemiga es más importante. Keitel, el principal experto de la Wehrmacht en administración y economía, parecía haber adivinado que mi renuencia a declarar la movilización se debía a la economía. De hecho, los problemas económicos fueron la principal razón. Pero no fue puramente económico, hubo también otras razones. Hay muchos indicios, pero ninguna confirmación, de que la Unión Soviética vaya a atacar realmente a Alemania. Podría estar enviando tropas y suministros a la frontera con antelación, preparándose para una invasión alemana.
Y si lanzamos un ataque preventivo, esto conducirá inevitablemente a la participación de Estados Unidos y Gran Bretaña en la guerra. Si incluso Gran Bretaña y Estados Unidos se convierten en enemigos, Alemania estará acabada. Bien, señor presidente, ¿no es extremadamente improbable que Estados Unidos intervenga en la guerra, aunque se trate de Gran Bretaña? Pregunta de cuero. Estados Unidos está teniendo dificultades para luchar contra Japón en el Pacífico. ¿Cómo puede intervenir entonces en una guerra europea? Pregunta Daimler. Si se piensa en el sentido común, lo que dicen estas dos personas es correcto. No tiene sentido intervenir en la guerra europea por un tema que se está difundiendo ahora mismo contra Japón en el Pacífico. Pero el país que hace posible esa absurda cosa es Estados Unidos. Estados Unidos tiene el poder nacional para hacerlo, y de hecho lo hizo. Puede que sea poco probable que enviemos tropas para participar directamente en la guerra, pero la intervención no significa necesariamente solo enviar tropas. Podríamos intervenir proporcionando a la Unión Soviética armas, municiones, alimentos y otros suministros. E incluso si Estados Unidos está siendo rechazado por Japón en este momento, si la producción fraudulenta de Estados Unidos y sus tropas vengativas se combinan, pronto avanzarán hacia el continente japonés. Como dije antes, nunca se debe menospreciar a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la Unión Soviética. Aunque no tuvo un buen desempeño en la guerra de invierno, al final ganó contra Finlandia. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, Rusia fue rechazada por Alemania, pero Alemania tampoco tuvo más opción que desplegar millones de tropas en el frente oriental para enfrentarse a Rusia. Cuando se firmó el Tratado de Armisticio con Rusia, Estados Unidos ya había entrado en la guerra. Todo el mundo sabe lo que pasó después. Entonces, señor presidente, ¿qué piensa hacer a continuación? Richthofen preguntó. No hay orden de movilización ni de ataque preventivo. Sin embargo, si quieren quedarse quietos, solo la Unión Soviética está en buena situación. Debe ser frustrante. Es demasiado pronto para llamar a la movilización, pero eso no significa que no podamos hacer preparativos. Entonces, en primer lugar, hay que poner en alerta máxima a todas las tropas en la frontera y desplegar en la frontera soviética todas las divisiones desplegadas en Alemania, principalmente las divisiones equipadas con el equipo más moderno, como los Panther y Tiger. Además, hay que consultar con el ministro Ribbentrop y decirle que los movimientos de la Unión Soviética en Rumanía son inusuales y que se enviarán las unidades de la Fuerza Aérea y de Defensa Aérea para proteger el yacimiento petrolífero de Ploiesti. Rumanía es también un país que rechazaría a la Unión Soviética, por lo que la aceptará de inmediato. Está bien. Si la Unión Soviética y Stalin realmente estuvieran planeando una guerra, el yacimiento petrolífero de Ploiesti, en Rumanía, habría sido el primer blanco de ataques. El yacimiento petrolífero de Ploiesti representaba el 30% del consumo total de petróleo de los países del eje y, en un momento dado, Alemania incluso dependía del yacimiento petrolífero de Ploiesti para el 90% del petróleo que necesitaba, por lo que se puede adivinar fácilmente lo importante que es. Naturalmente, Ploiesti fue el blanco de intensos ataques de las fuerzas aéreas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando Rumanía se unió a los aliados en agosto de 1944, Alemania sufrió una grave escasez de combustible. Por lo tanto, había que defender Ploiesti a toda costa. Sí, también está Turquía. Póngase en contacto con Turquía y pregúntele si podemos desplegar nuestra marina y nuestra fuerza aérea en Turquía. Al mismo tiempo, Turquía estaba tan ansiosa por importar equipos alemanes que se preguntaba si sería posible construir una planta de producción de tanques y aviones directamente en su propio territorio. De manera representativa, estamos negociando para construir una planta de producción para los Panzer IV, Bf-109 y Fw-190 en Turquía, y si aprovechamos esta oportunidad para permitir que nuestros militares utilicen los puertos y bases aéreas de Turquía, será muy útil en la guerra antisoviética. En primer lugar, el simple hecho de bloquear el estrecho de los Dardanelos no solo bloqueará por completo la entrada de la Armada Soviética al Mediterráneo, sino que además, el uso de la base aérea en el este de Turquía le permitirá atacar los campos petrolíferos de Bakú de la Unión Soviética y asestar un golpe enorme. Propongamos que construyamos una fábrica para los turcos y utilicemos el puerto y la base aérea. Incluso si no podemos participar en la guerra, no habrá ningún problema en utilizar sus puertos y pistas de aterrizaje, ya que el alcance de las actividades de nuestro ejército aumentará considerablemente. Sí, señor presidente. Mariscal Leder.
Existe el riesgo de que la Armada Soviética lance un ataque sorpresa con submarinos, así que prepare sus defensas con antelación. Lo implementaremos inmediatamente. Si se instalan correctamente redes de bloqueo de torpedos en puertos importantes como Kiel, Memel, Königsberg, Stedt y Viramzit, será posible bloquearlos de los submarinos enemigos. La Armada Soviética fue oprimida por la Armada Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y Kuznetsov, el ministro de Armada, fue purgado por Stalin, por lo que el estado actual de la Armada Soviética está más allá de las palabras. Así que no tienes que preocuparte demasiado, pero nunca se sabe. Almirante Dnitz, ¿cuántos submarinos hay actualmente desplegados en el mar Mediterráneo? Hay 6 barcos. A mucha gente puede parecerle absurdo oír que solo hay 6 submarinos a cargo del ancho mar Mediterráneo, pero en realidad ese es el promedio. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, había un promedio de 7 submarinos operando en todo el Océano Atlántico, e incluso en los días en que las condiciones eran malas, a menudo no había ninguno. Y como el principal teatro de operaciones de la Armada Alemana era el Océano Atlántico, no el mar Mediterráneo, 6 barcos no podían considerarse un número pequeño. ¿Sabes dónde están los 6 barcos? Hay un submarino en entrenamiento en el mar Adriático, otro anclado en el puerto de Heraklion en Creta y los 4 restantes están anclados en el puerto de Pula. Es poco probable, pero el ejército soviético podría movilizar toda su flota del Mar Negro e intentar un desembarco en Rumanía al comienzo de la guerra. Los submarinos son absolutamente necesarios para impedir que las tropas soviéticas desembarquen en Rumanía. Dejaré plena autoridad al almirante, así que por favor discuta esto cuidadosamente con el mariscal Leder. Sí. Aférrate a tus preocupaciones. Mariscal Goering. Si Turquía acepta proporcionar una base aérea, envíen los bombarderos y el Leger juntos a Turquía. ¿Estás hablando del Leger? ¿Cuántas armas puedo enviar? Tantos como sea posible. Leger era el nombre de una bomba muy grande desarrollada por Alemania, la llamada bomba sísmica. Como habrás notado, está inspirado en el modelo Tallboy, una bomba sísmica desarrollada por Gran Bretaña al final de la Segunda Guerra Mundial. Es una bomba realmente grande, de 6 metros de largo y un peso cercano a 5,2 toneladas. Como es ligeramente más pequeño que el Tallboy original, su potencia también es más débil que la del Tallboy, pero es de lejos la más potente entre las bombas de aviación existentes. Los cañones de gran tamaño utilizados por la Alemania nazi, como el mortero autopropulsado Karl y el cañón de tren Gustav, tienen una potencia de fuego increíble, pero requieren enormes costos y mano de obra para operar. Como ejemplo específico, solo para fabricar un cañón de tren Gustav, se necesitaban un total de 4.000 a 5.000 personas, incluidos 250 operadores de cañones, 2.500 ingenieros e ingenieros ferroviarios, unidades de artillería antiaérea y unidades de seguridad adicionales para proteger el cañón del tren de los aviones enemigos. Un solo cañón para el tren. El precio del cañón, que asciende a varios millones de marcos, es un plus. Sería mucho más económico utilizar ese dinero para comprar unas cuantas docenas de bombarderos más. Además de la Tallboy, también se están desarrollando bombas especiales fabricadas en Inglaterra, como la bomba de salto y lo que la gente conoce comúnmente como la bomba de agua Sujeví. Originalmente, la bomba de salto salió primero y la Tallboy llegó después, pero aquí fue al revés. En cualquier caso, lanzar una serie de versiones alemanas del Tallboy Leger en el campo petrolífero de Bakú causaría un daño aún mayor a la Unión Soviética. Incluso si el campo petrolífero de Bakú es destruido, habrá apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña, por lo que la escasez de combustible que experimentó el ejército alemán al final de la Segunda Guerra Mundial será menor, pero aún así frenará considerablemente al ejército soviético. En cambio, en Alemania solo hay 2 bombarderos que pueden volar con el Leger, el Fw-200 y el E-177, por lo que también es un artículo que no se puede utilizar prácticamente en cualquier lugar. El precio es mucho más alto que el de las bombas normales, por lo que había que tener cuidado al lanzar cada tiro. ¿Y, el mariscal Manstein? Sí, señor presidente. Dígamelo, por favor. Nombraré al mariscal aquí y ahora como comandante en jefe del Frente Oriental. ¿Te refieres a ahora? Manstein, que tenía una expresión mezquina en su rostro, como la de un adulador que aparece habitualmente en películas de gángsters de tercera categoría, abrió la boca con sorpresa cuando escuchó lo que dije.
Los demás generales también se sorprendieron por la noticia del repentino nombramiento de Manstein como comandante en jefe del Frente Oriental, por lo que detuvieron su conversación y todos miraron a Manstein. Es prematuro utilizar el término Frente Oriental, ya que la guerra aún no ha estallado, pero por comodidad lo llamaré así. A partir de ahora, el mariscal podrá ejercer el mando y la discreción sobre todo el Frente Oriental. Por supuesto, los sujetos de la autoridad de mando del mariscal incluyen a todas las tropas desplegadas en el Frente Oriental, incluidas la Marina, la Fuerza Aérea y las SS, además del Ejército. Oh, no, señor presidente. ¿Puede usted decidir sobre un puesto tan importante ahora mismo? Aunque Manstein estaba contento por el nombramiento repentino, seguía poniendo los ojos en blanco, probablemente porque le preocupaba la mirada de quienes lo rodeaban. Blomberg, Fritz y Rundstedt son excepciones, ya que cada uno de ellos ocupa el puesto de comandante en jefe de la guarnición. Hay muchos veteranos cada vez mayores que él, como Bork, Kussler, Kleist y Lev, pero naturalmente está preocupado porque ha superado a todos sus superiores destacados y se le ha otorgado la enorme posición de comandante en jefe del Frente Oriental. Quizás parezca un poco apresurado, pero teniendo en cuenta el rendimiento que has demostrado hasta ahora, ¿crees que es suficiente? Así como Francia pudo ser conquistada gracias a la Operación Sicle, el mariscal tiene ojo para un gran país. Si eres mariscal, te he nombrado porque estoy seguro de que lo harás bien, así que haz lo mejor que puedas. Si necesitas algo, por favor dímelo en cualquier momento. Los oficiales de mayor edad que Manstein seguían mirándolo con extrañeza, pero no podían decir nada porque era una orden que yo había dado personalmente. Las comisuras de la boca de Manstein se elevaron hasta las orejas, como si realmente se hubiera sentido conmovido por mis palabras. Yo, Manstein, por el honor de mi nombre y de mi familia, estaré a la altura de las expectativas de su excelencia el Führer. Heil Hitler. Manstein era sin duda un excelente estratega, pero le resultaba difícil decidir por sí solo dónde situar el grupo de ejércitos en el vasto frente oriental, los cuerpos que lo componían y las divisiones que lo componían, y en qué frente desplegarlos. Por ello, cada grupo de ejércitos se dividió en partes norte, central y sur. Se eligieron generales para comandarlos. Decidí respetar el original tanto como fuera posible. El comandante del grupo de ejércitos del norte, que defendería Prusia Oriental y avanzaría a través de los estados bálticos hasta Leningrado en caso de un contraataque, era el mariscal Wilhelm Ritter von Leff, y el comandante del grupo de ejércitos central, que bloquearía la ofensiva del ejército soviético en Polonia y se haría cargo de Bielorrusia y Rusia Central, era Fedor. Nombré al mariscal von Bock. Por último, el mariscal Ewald von Kleist fue designado comandante en jefe del grupo de ejércitos sur, que defendería Rumanía y atacaría Ucrania. Entre ellos, Lev y Bork, excluyendo a Kleist, sirvieron en los grupos del ejército del norte y central en la operación Barbarroja. Rundstedt, que comandaba el grupo de ejércitos sur, era el comandante en jefe de la guarnición belga-holandesa, por lo que confió el grupo de ejércitos sur a Kleist, que estaba a cargo del 1 Air Grupo Panzer del grupo de ejércitos sur. Los tres eran personas talentosas que tenían habilidades y conexiones, por lo que querían tener éxito por su cuenta. Se decidió seguir confiando a Guderian en el puesto de jefe de blindados. Guderian también quería ir directamente al frente y comandar el grupo de ejército en caso de emergencia, pero lo pospuso porque no había nadie que pudiera desempeñar el puesto de general de blindados mejor que él. Por supuesto, me sentí satisfecho cuando le dije que, si se presentaba esa situación, le confiaría inmediatamente el mando del grupo central del ejército. Mariscal Rundstedt, por favor asuma el puesto de comandante en jefe del Frente Occidental. ¿Es usted el comandante en jefe del Frente Occidental? A Rundstedt, que había volado a Berlín, le dijeron que tenía instrucciones importantes que entregar por separado y parecía estar inseguro de si debería estar contento o no. En lugar del Frente Oriental, donde nunca se sabe cuándo puede estallar una guerra, aquí estamos en la tranquila Francia. ¿Se está tratando a sí mismo como a un anciano? La expresión de Rundstedt parecía decirlo. Exactamente. Churchill, ahora que se ha convertido en primer ministro británico, las relaciones anglo-alemanas no serán fáciles en el futuro. En particular, estalló la guerra con la Unión Soviética y no parece que Gran Bretaña vaya a quedarse de brazos cruzados. Por eso creo que sería una buena idea que el mariscal fuera a Francia y se preparara para lo peor. Le expliqué detalladamente qué hacer en Francia para corregir su malentendido.
Construir instalaciones defensivas en zonas donde se esperaba que las tropas británicas desembarcaran en caso de guerra, como Calais y Normandía, entrenar y preparar divisiones de reserva que se desplegarían en la guerra contra la Unión Soviética, etc. Rundstedt solo expresó su aprobación después de que finalizara la sesión informativa de 1 hora de duración. Cuando Rundstedt asumió el cargo de comandante en jefe del Frente Occidental, el mariscal Johannes Blaskowitz fue designado para el puesto vacante de comandante en jefe de la guarnición belga-holandesa. Y como preparación para la guerra con la Unión Soviética, se aconsejó a los ciudadanos que vivían en la Unión Soviética que se retiraran. Al mismo tiempo, se suspendió el envío de ingenieros a la Unión Soviética, alegando razones adecuadas. La Unión Soviética no reaccionó de ninguna manera. La producción en masa del Panzer IV se detuvo finalmente. Según lo previsto, la producción en masa debía finalizar el invierno pasado, pero tardó más de lo previsto para satisfacer los pedidos adicionales del extranjero. En cambio, como preparación para la guerra, las fábricas de piezas del Panzer IV permanecieron como estaban y continuó la producción en masa de Kugelblitz, Brunner y Hornisse utilizando el chasis del Panzer IV. Ese mismo día se decidió enviar ingenieros para ayudar en la producción bajo licencia del Panzer IV solicitado por España y Turquía. Franco pagó la producción bajo licencia con sus reservas de oro, y a Turquía se le permitió licenciar la producción con la condición de que arrendara sus puertos y bases para el uso militar alemán y aumentara el suministro de minerales a Alemania. El Departamento de Artillería propuso un tanque de rescate, un tanque antiaéreo, un destructor de tanques y artillería autopropulsada utilizando el Panther. ¿Es necesario construir un nuevo tanque antiaéreo con un costoso chasis Panther cuando ya existe un Kugelblitz? Por supuesto, la defensa sería buena, pero como los tanques antiaéreos fueron diseñados originalmente para atrapar aviones de combate, no para batallas de tanques, no hay necesidad de que su defensa sea tan especial como la del Panther. Sería mejor adquirir otro Panther. Lo mismo ocurre con los cañones autopropulsados, por lo que ambos quedan descartados. El cazacarros era algo ambiguo. En el casco del Panther se ha instalado un compartimento de combate fijo y en él se ha instalado el cañón de tanque de calibre 71 de 88 milímetros de última generación. Cualquiera puede ver que se trata de un Jagd Panther. El Jagd Panther está considerado el mejor cazacarros de la Segunda Guerra Mundial, pero me preguntaba si era necesario fabricar más cazacarros de madera. Aunque es de 75 milímetros, tiene una trampilla. Sin embargo, Guderian y Lutz tenían pensamientos diferentes. La guerra no se trata solo de guerra ofensiva, sino también de guerra defensiva, por lo que un cazatanques no es una mala opción, ya que tiene un casco bajo y es ventajoso para las emboscadas, pero también puede obtener una defensa y una potencia de fuego más fuertes que los tanques de la misma clase. Sé lo que quieres decir, pero ¿es realmente necesario complicar el sistema de producción fabricando cazacarros independientes? Señor presidente, el sistema industrial militar de Alemania es más eficiente y está mejor organizado que el de cualquier otro país del mundo. Creo que es excesivo preocuparse de que la cadena de producción se vuelva más compleja solo porque se añada un modelo. ¿Es correcto? Ya lo había pensado antes, pero creo que nuestras posiciones han cambiado. Capítulo 133. 13 de abril de 1942 Weidofen, Osmark, Alemania. Aquí tienes 2 cervezas más. Cebollas fritas también. Aunque ya era pasada la 1 de la madrugada, la cervecería estaba abarrotada de clientes borrachos y empleados que servían bocadillos. Ha pasado ya casi un año desde que se oyeron los últimos disparos en los Balcanes. La gente volvió completamente a su vida cotidiana de antes de la guerra, y la economía alemana continuó recuperándose y creciendo como si un viento favorable soplara en sus velas. Para la gente, la guerra es ahora cosa del pasado. Al otro lado del mundo, la guerra continúa en Asia y el Pacífico, pero es entre Estados Unidos y Japón, no Alemania. Pelea todo lo que quieras, mata todo lo que quieras. Solo estaremos bebiendo cerveza. ¡Viva el altar! ¡Viva! En un rincón de la cervecería, 5 jóvenes ocupaban cada uno una silla y chocaban sus vasos de cerveza en el aire. Fue para celebrar el alta de un amigo que regresó a su ciudad natal después de 4 años de servicio. Oye, bebe. Bebe. Hoy disparamos. Es lo mejor, lo mejor. Herbert Brunegger, un joven de 19 años, tuvo una historia un tanto peculiar.
Recibió una orden de reclutamiento a una edad en la que otros estaban en la flor de la edad escolar. Al principio pensé que se revelaría que fue un error de la administración de personal militar y que mi orden de alistamiento sería revocada, pero eso no sucedió. Herbert Brunegger, que había decidido servir en las Waffen-SS, conocida como la unidad más elitista, se presentó a las SS y fue asignado a la tercera división Panzer SS Totenkopf. Su primera experiencia de combate fue en Polonia, luego luchó en Bélgica, Francia e Italia y también participó en la expedición yugoslava. Después de completar 4 años de servicio, Brunegger fue dado de baja y regresó a su ciudad natal a la edad de 19 años, una edad en la que otros comenzaban a pensar en alistarse. La gente miraba a Brunegger con reverencia cuando regresó a su ciudad natal con el rango de sargento de las SS y la Cruz de Hierro de segunda clase. ¡Qué envidioso de cojones! No sabemos si nos alistaremos este año o el año que viene, pero a mí me dieron de baja solo. Si me preguntas, ¿por qué no vas al ejército pronto? ¿Conociste a muchas mujeres en el ejército? ¿Qué clase de mujer es un soldado? Recogí sonidos extraños de algún lugar. ¿Qué te parecería emprender un viaje gratuito al extranjero? Los amigos de casa que se reencontraron después de mucho tiempo le contaron todo tipo de chistes a Brunegger, igual que antes. Aunque vestía uniforme militar y llevaba la cruz de hierro alrededor del cuello, un amigo con pelotas era un amigo con pelotas. Hola, John. ¿Has decidido dónde alistarte en el ejército? Aún no lo he decidido. Entonces, ¿qué tal si te postulas a las Waffen-SS como él? He oído que allí la situación es muy difícil, la notoria intensidad del entrenamiento de las Waffen-SS era ya famosa entre los civiles. El entrenamiento de la Wehrmacht alemana era muy estricto y duro en comparación con los ejércitos de otros países, pero entre ellos, las Waffen-SS estaban realmente más allá de la imaginación. El entrenamiento era tan duro que siempre había informes de muertes o lesiones en cada jinete, por lo que se puede adivinar el alcance del mismo. Aunque no hubo más informes de muertes durante el entrenamiento después de que el presidente emitiera una instrucción oficial de prestar especial atención a la seguridad para evitar bajas durante el entrenamiento excepcionalmente intenso continuó. Además, el período de servicio obligatorio era de 4 años, el doble que el de la Fuerza de Defensa Nacional, por lo que a menos que tuvieras un corazón fuerte, no podías atreverte a postularte. Las Waffen-SS no son para cualquiera, mocosos. Si os vais, desertaréis en menos de un día, ¿no? Dios mío, ¿el mundo te parece fácil solo porque te dieron de baja del ejército? Tú también lo soportaste, entonces no deberíamos ser capaces de soportarlo también. Oye. Deja de decir tonterías y bébetelo. Solo pensar en el ejército me hace perder el gusto por el alcohol. El interés de los hombres en esta época era claramente militar. Todos los hombres nacidos en Alemania debían realizar el servicio militar obligatorio. Por supuesto, no todo el mundo se alista en el ejército. Los estudiantes universitarios, los discapacitados y aquellos que no pueden servir en el ejército debido a circunstancias familiares pobres están exentos del servicio militar, y solo aquellos que pasan un examen físico estricto pueden unirse al ejército. Sin embargo, lamentablemente, los 4 fueron considerados de servicio activo de nivel 1, aptos para el servicio activo. En otras palabras, tenían que ir al ejército a toda costa. Herbert. ¿Conoces a Mark, verdad? Lo sé. ¿Pero por qué él? ¿Qué pasa? Está exento. Estoy tan jodidamente celoso, joder. El amigo del barrio de Brunegger, Mark, quedó exento debido a su fragilidad. Otro amigo, Mer, estaba exento del servicio militar debido a su mala vista, y Constantin tenía asma. La proporción de aquellos seleccionados para el servicio militar en el Tercer Reich fue solo del 22%. En otras palabras, hubo más casos de no ir al ejército que de ir al ejército. 5 personas, entre ellas Brunegger, eran jóvenes sanos que se encontraban en el 22%. Ya no puedo dormir pensando en los 2 años que estaré en el ejército. Mierda. No seas demasiado pesimista. Cuando vas al ejército, te dan de comer, te dan ropa e incluso te dejan dormir, así que ¿cuál es el problema? Además, la guerra ha terminado, así que no hay necesidad de ir al campo de batalla. Brunegger bebió la cerveza oscura y luego dejó el vaso. Bebí alcohol ocasionalmente en el ejército, pero el sabor de la cerveza en la sociedad era de otro nivel. Especialmente cuando bebí cerveza el día que me dieron de baja del ejército. Herbert, ¿qué vas a hacer ahora?
¿Tienes algo más en mente? La familia de mi tía tiene una granja y estoy pensando en trabajar allí. Está bien, ya que estuviste en las Waffen-SS e incluso recibiste la Cruz de Hierro, ¿por qué no te unes al partido? Si fueras tú, sin duda lo aceptaría. Si te haces miembro del partido, te resultará más fácil conseguir un trabajo en una institución pública. Así es. ¿Por qué? No me afilié a las SS para convertirme en miembro del partido. Y si te haces miembro del partido, estás obligado a asistir a las reuniones y actos del partido sin condiciones. No me gusta ese tipo de cosas porque son molestas. Oye, ¿qué tal si vamos al Hotel Oener? El presidente de allí es el primer miembro del ALSA y su hijo también es oficial de la división LSA, así que dicen que admiten a gente de las Waffen-SS si se presentan. He oído que el trabajo es un poco duro, pero el sueldo es bastante bueno. ¿Es eso así? Mientras algunas personas contemplaban una nueva vida después de ser dadas de baja del ejército, otras estaban cruzando otro umbral para terminar sus vidas en sociedad y alistarse en el ejército. Cuídate y vuelve. Te amo. Daría. Ánimo. Seguro que vuelvo. Moscú. Leningrado. Stalingrado. Kiev. Smolensk, Voronezh, Rostov, Mariupol, Kharkov, Omsk, Novosibirsk, Astana, Irkutsk, Kazán. Y cientos de otras ciudades. Las procesiones de alistamiento continuaron en toda la Unión Soviética. Los jóvenes que antes habían vivido como agricultores, empleados de oficina, trabajadores de fábrica, fontaneros, marineros y cazadores en la sociedad vestían uniformes militares y tomaban armas bajo las órdenes de Stalin y el partido. Muchos de los jóvenes reclutados fueron a la infantería y en segundo lugar a la artillería, mientras que unos pocos fueron asignados a sus propias unidades como ingenieros, operadores de tanques y operadores de señales. En casos raros, hubo quienes fueron enviados a la Fuerza Aérea y a la Marina, pero el número fue abrumadoramente menor que el del ejército. Divisiones formadas por soldados recién reclutados fueron desplegadas en la retaguardia en Siberia, Asia Central y el Lejano Oriente. Las divisiones originalmente desplegadas en la retaguardia fueron cargadas en trenes y enviadas al oeste tan pronto como llegaron nuevas divisiones para reemplazarlas. Los soldados no sabían a dónde iban. Aunque se pregunte el destino, lo único que se recibe es una advertencia para que se mantengan en silencio. Los soldados, temerosos de las acusaciones de los responsables políticos, no tuvieron más remedio que permanecer en silencio. Los oficiales también tenían sus propias circunstancias. Como a los soldados se les había ordenado que no dijeran a dónde se dirigían, los oficiales no tuvieron más opción que ocultarles su destino. Los oficiales que violaron las instrucciones fueron destituidos inmediatamente y, después de un juicio militar, se decidió que serían degradados o ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Los oficiales políticos revividos por Stalin fueron, como mínimo, muy eficaces a la hora de mantener la disciplina militar y sofocar las quejas y el descontento de las tropas. Todos se abstuvieron de hablar por temor a ser vistos y oídos por funcionarios políticos, y cuando la conversación cesó, las preocupaciones sobre filtraciones de información confidencial naturalmente disminuyeron. Sin embargo, los rumores continuaron circulando. Los soldados intercambiaban rumores mientras evitaban la mirada de los oficiales políticos. Los tipos de rumores eran tan variados como el número de soldados reclutados. Entre los soldados estacionados en Siberia corrieron rumores de que los enviarían a Asia Central o al Cáucaso. Había rumores de que soldados de Asia Central y del Cáucaso iban a Siberia o al Lejano Oriente. Pero todos los rumores eran falsos. Los lugares a los que llegaron fueron Ucrania, Bielorrusia y Lituania. Después de enterarse de dónde habían venido, los soldados expresaron cada uno sus propios pensamientos sobre por qué habían venido aquí. Entre las muchas especulaciones, la más creíble fue que el objetivo era reprimir a las guerrillas antisoviéticas que se estaban extendiendo como parásitos en Ucrania y Lituania. La fama de las guerrillas antisoviéticas en Ucrania y los países bálticos ya era muy conocida entre los soldados. De hecho, algunos oficiales y suboficiales tenían experiencia en la lucha contra las guerrillas antisoviéticas en Ucrania. Pero no vinieron a luchar contra las guerrillas antisoviéticas. Aunque el ejército soviético prestaba especial atención a sus movimientos, no había forma de que el movimiento de 160 divisiones pasara desapercibido.
Los movimientos de las tropas soviéticas fueron confirmados por espías alemanes que se habían infiltrado en la Unión Soviética, y Alemania vigilaba de cerca cualquier movimiento sospechoso de las tropas soviéticas. Alemania mantuvo el silencio de acuerdo con las intenciones de Hitler, pero al mismo tiempo aumentó las tropas en la frontera soviética. Los trabajadores cavaron refugios antitanque y construyeron búnkeres y camiones de bomberos en preparación para la llegada del ejército soviético, y los comandantes planearon entrenamiento para aclimatar a los soldados al nuevo entorno. Y naturalmente, la Unión Soviética también tomó nota de los movimientos de Alemania. 28 de abril de 1942 Palacio del Kremlin de Moscú, URSS. Stalin guardó silencio durante mucho tiempo. Los colaboradores de Stalin miraban con ojos ansiosos mientras Stalin leía fríamente un informe sobre los movimientos del ejército alemán presentado por Beria mientras fumaba una pipa de raíz de cerezo. Beria, que había sido reprendido por Stalin por su incompetencia con el arma espía alemana, permaneció inmóvil, observando los pensamientos de Stalin. Después de más de 100 millones de años, Stalin finalmente habló. ¿Se dio cuenta Hitler? Creo que tengo la idea general. Beria tembló, temeroso de que de la boca de Stalin pudiera salir una reprimenda. Normalmente, Zhukov se habría burlado de esa vista, pero ahora, en ese momento, estaba tenso y simplemente miraba al techo. Maldita sea. Cuando una maldición en voz baja salió de la boca del viejo dictador, todos sus subordinados se estremecieron como si la maldición estuviera dirigida a ellos. Pero los insultos de Stalin no estaban dirigidos a nadie. Fue simplemente una expresión de frustración porque las cosas no salieron como él esperaba. Stalin había llegado a su posición actual después de innumerables crisis y giros, pero en ese momento ni siquiera él podía pensar en una solución adecuada. Ya lo había tenido presente, pero al final Alemania debió darse cuenta. Cada palabra y cada foto que aparece en el informe lo demuestra. Alemania se prepara para la guerra. Por el contrario, Alemania también podría estar preparándose para atacar a la Unión Soviética. De repente se me ocurrió que tal vez Alemania no sabía nada de las intenciones de la Unión Soviética y que el actual movimiento de tropas podría ser una preparación para una invasión de la Unión Soviética. Cualquiera que sea la verdad, ninguna de las dos fue agradable. ¿Camarada Zhukov? Sí, camarada secretario. Cuando lo llamaron por su nombre, Zhukov movió el cuerpo con fuerza y se dirigió hacia el secretario. Beria miró y se echó hacia atrás lentamente. ¿Hasta dónde han llegado los preparativos para la Operación Urano? El 40% de las tropas y suministros han sido desplegados. 40%. Aunque se dice que no estaba ni a la mitad de su ejecución, la fecha de inicio de la Operación Urano estaba prevista para agosto, por lo que debía considerarse que iba según lo previsto. Preguntó Stalin. ¿Es posible adelantar el plazo de finalización? Zhukov meneó la cabeza. Stalin no estaba preguntando si era posible o imposible. Zhukov, que percibió el significado oculto de la pregunta, respondió. Si el camarada secretario general da instrucciones, simplemente las seguiré. Creo que tendremos que adelantar la fecha de inicio de la operación. Parece que los alemanes se han dado cuenta. ¿Puedo preguntar hasta dónde planeas llegar? Creo que sería buena idea pensarlo 2 meses después. 2 meses después. Resulta muy difícil terminar los preparativos antes de agosto, pero de repente el plazo se ha reducido a la mitad. Zhukov sintió que se le hundía el corazón, pero no mostró sus emociones. Con Stalin, él aprendió a controlar sus emociones. Por supuesto, Stalin no me enseñó, yo solo lo aprendí. Haré lo mejor que pueda. Eso solo no es suficiente. No pasa nada si no haces tu mejor esfuerzo, así que por favor muéstrame los resultados. Como resultado. Sí, camarada secretario. Zhukov se enteró de que este hombre había arrestado a su familia y parientes y los había arrojado al Gulag. Pero por alguna razón, se salvó. No hubo degradación, ni cambio de puesto, ni reprimenda pública por tener familiares de reaccionarios. ¿Qué significa esto? Aunque no estaba seguro, Zhukov decidió que Stalin le había dado una última oportunidad. Una oportunidad para salvar tu vida y la de tu familia. Para ello, la Operación Urano debía ser un completo éxito. Solo entonces podrás sobrevivir y cuidar de tu familia y parientes. Y hablando de eso, no, simplemente vete. Stalin pensó en decir algo, pero luego cambió de idea y despidió a Zhukov. Zhukov estaba confundido, pero no abrió la boca y se limitó a agachar la cabeza.
Todos, salgan por favor. En cuanto se dio la orden de felicitar a los invitados, los ayudantes de Stalin abandonaron su despacho. Stalin, solo de nuevo, se sentó en su silla como si se desplomara. Y pensó. ¿Deberíamos simplemente retirar nuestras tropas y hacer como si nada hubiera pasado? ¿Alemania no se quedaría quieta? Absurdo. Stalin estalló en risas, pues él mismo estaba asombrado ante esa idea. Tienen todo tipo de delirios que ni siquiera los niños tendrían. Ya no estoy en mi sano juicio. Desde el momento en que Alemania se dio cuenta y comenzó los preparativos, la suerte ya estaba echada. Incluso si Stalin abandonara la invasión y volviera todo al punto de partida, no habría forma de que Alemania siguiera los pasos de la Unión Soviética. Por el contrario, si las tropas son rechazadas, lo juzgarán como una oportunidad y atacarán de inmediato. Al final, la única opción que le quedaba era la guerra. Teníamos que atacar a Alemania y romperle la columna vertebral antes de que se volviera más fuerte de lo que es ahora. El objetivo de la Operación Urano era hacer que Alemania no pudiera recuperarse para que nunca más pudiera comenzar una guerra y al menos Polonia, Hungría y la península balcánica tuvieran que ser conquistadas. Solo entonces este país, la Unión Soviética, podrá sobrevivir y prosperar. Capítulo 134. 2 de mayo de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Los preparativos del ejército soviético para la guerra continuaron día tras día. No sé si ellos no saben que sus movimientos ya han sido descubiertos por nosotros, o si lo hacen a sabiendas, pero lo que es seguro es que son sinceros. Señor presidente, debemos atacar preventivamente incluso ahora. ¿Qué has entendido de mí hasta ahora? Un ataque preventivo nunca es posible. Si haces eso, solo les darás una justificación. Entonces, incluso si es una orden de movilización, la orden de movilización, todavía no. No se puede dar una orden de movilización hasta que haya señales claras de que estallará una guerra. Mientras la Unión Soviética desplegaba tropas en la frontera, también entregaba constantemente los suministros que nos había prometido. La cantidad de materiales que nos proporcionó la Unión Soviética fue precisa y la calidad fue promedio. Al ver esto, se hizo aún más difícil comprender las intenciones de la Unión Soviética. ¿Es realmente cierto que la Unión Soviética se está preparando para la guerra? ¿Se está simplemente preparando con antelación una invasión alemana? Quizás también se trate de una estrategia para engañarnos a nosotros mismos. ¿No es la especialidad de los rojos la estrategia de cortar y quemar en dos frentes? Sin embargo, parece poco probable que el cauto Stalin se atreviera a correr el riesgo de entrar en una guerra con Alemania. No lo puedo entender. Aún así, teniendo en cuenta el daño que realmente sufrió la Unión Soviética por bajar la guardia, era correcto prepararse con antelación. Ordené a Manstein que derribara inmediatamente cualquier avión soviético que violara el espacio aéreo alemán si no respondía a las advertencias. Y, en caso de intercambio de disparos con tropas soviéticas, se daba permiso para tomar medidas antes de informar. Pero solo si los soviéticos atacaban primero. Hasta entonces, tenían instrucciones de no atacar en absoluto, de mantenerse a distancia del enemigo y de informar de la situación. Porque no quiero dejar ninguna excusa para que los soviéticos afirmen que atacamos primero. Las negociaciones con Rumanía y Turquía fueron un éxito. Ambos países aceptaron nuestra propuesta y abrieron la frontera sin problemas. Con esto, si estalla la guerra, habremos ganado un punto de apoyo importante desde el que podremos atacar los campos petrolíferos de Bakú. En Noruega, Johan Nygaardsvold dimitió como primer ministro por motivos de salud y Vidkun Quisling, que había saltado al estrellato entre el pueblo al predecir una invasión británica, se convirtió en el nuevo primer ministro de Noruega. Noruega, donde el Partido de la Unión Nacional liderado por Quisling llegó al poder, aceptó inmediatamente nuestra solicitud de utilizar bases militares en el norte de Noruega como preparación para la guerra con la Unión Soviética. La misión de la Fuerza Expedicionaria Noruega era atacar y causar daños al puerto de Murmansk de la Unión Soviética con el apoyo del ejército noruego en caso de emergencia. Señor Führer, para preparar la guerra contra la Unión Soviética es necesario aumentar el número de las Waffen-SS, que tienen una capacidad de combate excelente. Himmler pensó que había llegado el momento de pedirme que creara nuevas divisiones de las Waffen-SS.
Brauchitsch se opuso a la petición de Himmler, afirmando que 6 divisiones eran suficientes por ahora, pero Keitel y Reichenau, fascinados por el extraordinario rendimiento de las Waffen-SS en combate real, dijeron que no habría ningún problema con la petición de Himmler mientras las Waffen-SS estuvieran bajo el mando de la Wehrmacht. De hecho, se puso del lado de Himmler. Grün y Raeder declararon neutralidad. Himmler insistió en aumentar drásticamente el número de divisiones de las Waffen-SS de 6 a 15, pero por ahora solo permití la creación de 4 divisiones. El 7 de montaña de las SS Prinz Eugen y la 8ª división de caballería de las SS Florian Heyer se crearon el mismo día, al igual que la 9ª división Panzer Nordland de las SS, compuesta por voluntarios del norte de Europa, belgas y holandeses, y la 10ª división de granaderos Waffen Charlemagne de las SS, compuesta por voluntarios franceses. Cada una de ellas se fundó con un intervalo de 2 días. Además, también se creó el 500 Batallón Aerotransportado de las SS, la primera unidad aerotransportada de las SS. Sin embargo, como las SS no contaban con muchos oficiales con entrenamiento paracaidista, el entrenamiento tuvo que ser confiado a la unidad aerotransportada de la Fuerza Aérea. Y, por último. Señor presidente. ¿Por qué haces esto, mariscal? No estoy seguro de que esta sea realmente la decisión correcta. Mientras revisaba un telegrama que debía enviarse a Stalin, Keitel habló con voz muy insegura. ¿Es esto realmente cierto? Quiero una cara. ¿Eso no nos diría simplemente que estamos detectando sus movimientos? Como señaló Keitel, a la Unión Soviética le bastaba con capturarlos y existía el riesgo de que el camuflaje del ejército soviético solo se volviera más sofisticado. Pero ya había tomado una decisión. Es un argumento válido, pero si los soviéticos descubrieran que los estamos vigilando de cerca, ¿no detendrían sus planes de invasión? Es como si el oponente ya estuviera mirando su mano abiertamente y no hubiera nadie para continuar el juego. Me pregunté si Stalin al menos reconsideraría la invasión si se diera cuenta de que su mano había sido expuesta. Stalin fue tan cauteloso que provocó la aplastante derrota del ejército soviético en las primeras etapas de la guerra germano-soviética, para no emprender una guerra cuando todo quedó al descubierto. Por supuesto, esto es solo mi deseo y nadie sabe qué cambios pueden haber ocurrido en los sentimientos de Stalin a medida que la historia ha ido cambiando. Aún así, esta era la única manera que se me ocurrió para evitar la guerra. Lo que usted ha dicho es correcto, mariscal Keitel. Si Alemania supiera que la Unión Soviética se prepara para un ataque, la Unión Soviética no se atrevería a iniciar una guerra. ¿No es suficiente con ser capaz de evitar guerras innecesarias? Pero esto es un poco, a pesar de la fuerte defensa de Ribbentrop, Keitel entrecerró los ojos como si no fuera apropiado. Piense en ello como un pequeño sacrificio para evitar una gran guerra, mariscal. Como dijo el ministro Ribbentrop, es una opción mucho mejor que estallar una guerra y que innumerables personas mueran o resulten heridas. Está bien. Mi advertencia a Stalin fue enviada a Werner von Schulenberg, el embajador alemán en Moscú. Con esto hice todo lo que pude. Lo único que queda es la parte de Stalin. ¿Qué decisión tomará Stalin? 3 de mayo de 1942 Palacio del Kremlin de Moscú, URSS llegó un telegrama de Alemania. Molotov, que despreciaba a Stalin y pensaba que era un simplón, entró en la oficina con el rostro pálido y le entregó a Stalin un telegrama de Alemania y Hitler. En un trozo de papel del tamaño de la palma de la mano estaba escrita una advertencia de Hitler a Stalin. Lamento mucho tener que decírselo, pero siguen llegando noticias de que su país va a atacar a Alemania y su ejército sigue avanzando hacia el oeste. ¿Qué hemos hecho mal? Por favor, háganos saber si hemos hecho algo malo a su país o si hemos hecho algo que haya causado malentendidos en su país. Estamos dispuestos a llevar a cabo una investigación conjunta con su país para resolver cualquier malentendido entre nuestros dos países. Sin embargo, si se trata de una amenaza intencional dirigida a Alemania en lugar de simplemente basada en motivos racionales, no tenemos más opción que tomar medidas, ya que es inevitablemente necesario. Aunque el tono del telegrama era cortés, el contenido no lo era en absoluto. Sabes lo que haces, así que ni se te ocurra hacer ninguna tontería. Estas fueron las palabras de Hitler a Stalin. Aunque hasta cierto punto era de esperar, Alemania ya había visto todas las acciones de la Unión Soviética. Todo, desde el despliegue de tropas en la frontera alemana hasta la planificación final de un ataque a Alemania. ¿Qué quieres que te responda?
Molotov preguntó, pero Stalin no respondió. Estaba tan distraído con el telegrama alemán que olvidó que Molotov todavía estaba allí. Como el oponente ya había leído la mano, tenía sentido rendirse y conceder en este punto del juego. Pero la realidad no era un juego. Incluso si la Unión Soviética se echaba atrás, no había manera de que Alemania dejara en paz a la Unión Soviética, que quería invadir su país. Desde el momento en que las intenciones de un lado se revelaron al otro, la guerra fue prácticamente inevitable. Camarada secretario? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué debo escribir en mi respuesta a Alemania? Stalin se preguntó si se enojaría, se preguntó si tenía que dar instrucciones para cada cosa, pero luego recordó la importancia de la situación y se preocupó. En un caso normal, le habría ordenado a Molotov que se encargara de ello, pero este era un asunto de otro orden. Dejemos de lado el tema por ahora. Es necesario. Diga lo que diga, denos al menos una explicación plausible para que Alemania desconfíe menos de nosotros. ¿Pero Alemania creerá lo que decimos? Cuando Molotov volvió a preguntar como si no estuviera seguro, la ira de Stalin estalló. Lo crean o no los alemanes, debemos arrestarlos. Por supuesto que no lo creerán. Vas a decir, en realidad, planeábamos atacarlos, pero nos atraparon. ¿Es eso lo que piensas? Piénsalo, bastardo incompetente. Stalin, incapaz de controlar su ira, cogió el vaso y se lo arrojó a Molotov. El vaso no golpeó a Molotov, pero sí a la pared y se hizo añicos. Salid ahora. Sí, sí. Camarada secretario general, le pido disculpas. Molotov huyó sin mirar atrás. Alemania lo sabe todo, pero no podemos detenernos aquí. Incluso si la Unión Soviética se retira, Alemania, que ya ha confirmado que la Unión Soviética tiene la voluntad de ir a la guerra, atacará a la Unión Soviética. Ahora mismo lo que necesitamos es esperar el momento oportuno para al menos decirle una mentira que sea obvia. Stalin se impacientó y convocó a Timoshenko y Zhukov. Los dos hombres ya estaban acostumbrados a aparecer en el Kremlin sin previo aviso bajo la convocatoria de Stalin, pero ni siquiera ellos pudieron ocultar su asombro ante las preguntas posteriores de Stalin. Creo que tendremos que acelerar el inicio de la Operación Urano. ¿Sí? Camarada secretario general, ¿qué quiere decir con eso? Timoshenko y Zhukov quedaron desconcertados por las palabras de Stalin. La fecha de inicio de la operación ya se ha adelantado 2 meses, por lo que estamos ocupados redefiniendo el plan de la operación, pero ahora lo están adelantando nuevamente. Como anticipando la reacción de los dos subordinados de Stalin, mostró un telegrama de Alemania. Los alemanes se dieron cuenta. En primer lugar, le di instrucciones a Molotov para que se cubriera adecuadamente, pero eso no funcionará. Incluso si retiramos nuestras tropas, Alemania verá esto como una oportunidad y atacará. Ahora la única opción que nos queda es atacar rápidamente antes de que lo hagan los alemanes. Pero, camarada secretario general, aquí es imposible avanzar más con el plan. Antes de que Zhukov pudiera decir nada, la joven Timoshenko habló primero. Ya hemos adelantado 2 meses la fecha de inicio de la operación, pero si volvemos a cambiarla, todos los planes se arruinarán. Además, el despliegue de todo el ejército ni siquiera está a mitad de camino. Stalin escuchó en silencio lo que dijo Timoshenko. Timoshenko dudó si podía seguir hablando así por miedo a incomodar a Stalin, pero tomó una decisión y continuó hablando. El ejército alemán es uno de los más fuertes del mundo. Para enfrentarse a un ejército de este calibre, el ejército rojo tendría que emplear todas sus fuerzas, y ni siquiera los esfuerzos a medias garantizarían la victoria contra el ejército alemán. Para decirlo sin rodeos, el ejército alemán solo tiene menos tropas que nuestro ejército, pero es superior al ejército rojo en casi todos los aspectos, incluida la calidad de sus tropas, sus habilidades y su equipamiento. Camarada secretario general, le ruego que reconsidere su decisión. Con el paso del tiempo, la preparación de nuestras fuerzas armadas mejorará, pero lo mismo ocurre con nuestros enemigos. ¿No saben que Alemania ya está desplegando tropas a lo largo de la frontera? Y, si Alemania ataca primero mientras nuestras fuerzas armadas dudan por falta de preparación, ¿qué haremos entonces? En una guerra, el que lucha primero gana. Sin tener que ir muy lejos, vengan a ver Japón de inmediato. Japón destruyó la flota del Pacífico de los mediante un ataque sorpresa y pudo tomar el control del sudeste asiático como resultado.
Si queremos vencer al poderoso ejército alemán, también debemos destruir el poder del enemigo mediante un ataque sorpresa. El camarada secretario general tiene razón, pero Japón pudo atacar Pearl Harbor con éxito gracias a una preparación minuciosa. Sin embargo, una preparación a medias nunca logrará los mismos resultados que Japón. Stalin era Stalin, pero Timoshenko tampoco quiso dar marcha atrás esta vez. Al darse cuenta de que la voluntad de Timoshenko era fuerte, Stalin cambió su enfoque y dirigió su atención a Zhukov. Camarada Zhukov, ¿cuál es su opinión? Desde el momento en que Stalin empezó a discutir con Timoshenko, Zhukov esperaba que Stalin también le hiciera preguntas. Una parte de mí quería ponerse del lado de Timoshenko y pedirle que reconsiderara su decisión. Desde una perspectiva realista, la orden de Stalin equivalía a un suicidio. No es fácil terminar algo que debería haber llevado 4 meses en 2 meses, pero abreviar esto aún más. ¿Cuál es la diferencia entre hacer pan rápidamente antes de que llegue la época de la cosecha? Sin embargo, Zhukov no podía ir en contra de las palabras de Stalin con facilidad. Su familia y sus parientes estaban atrapados en el Gulag en ese preciso momento. Si usted va en contra de la opinión de Stalin y lo irrita, no solo no podrá garantizar su seguridad, sino que también su propia posición estará en peligro. ¿No se encuentra ya en una situación en la que todos sus movimientos están siendo vigilados por la NKVD? Si Stalin hubiera querido, no habría tenido ningún problema en convertirse, como jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, en un cadáver viviente del que solo quedarían huesos y piel. ¿No sabes ya en qué situación se encontró de la noche a la mañana tu superior, Rokossovsky? Soy. Zhukov no sabía que Timoshenko también lo miraba con expresión desesperada. Pero en ese momento no había nada que pudiera hacer. No solo no había garantía de que Stalin hiciera concesiones incluso si expresaba su oposición, sino que era obvio que su familia y sus parientes sufrirían dificultades aún mayores. Incluso su propia vida podría estar en peligro. Al final solo queda una cosa. Cuando el camarada secretario general da instrucciones, yo simplemente las sigo. Zhukov pudo ver cómo el espeso bigote de Stalin se movía. Esto podría prolongar la vida de Zhukov y sus familiares. El destino de los soldados del Ejército Rojo tomó un camino completamente opuesto. La fecha de inicio de la Operación Urano es el 25 de mayo. El 25 de mayo, recuérdelo. Lo siento mucho, camarada. Los dos no dijeron una palabra antes de abandonar la oficina de Stalin y abandonar el Kremlin. Pero tan pronto como salió del Kremlin, Zhukov se detuvo y se inclinó ante Timoshenko. Zhukov, famoso por su fuerte autoestima, tenía una actitud confiada y arrogante incluso hacia sus superiores, lo que era controvertido en muchos sentidos. No era común para él inclinar la cabeza antes de que la otra persona dijera algo. ¿Por qué demonios? Timoshenko, que estaba a punto de criticar la traición de Zhukov, pronto cerró la boca y giró la cabeza. También tenía ojos y oídos, por lo que no sabía qué tipo de situación enfrentaba Zhukov en ese momento. Para salvar su vida y la de sus familiares, no habría tenido más remedio que aceptar las órdenes injustas del secretario. Sobre todo, él, que era considerado el soldado más capaz del Ejército Rojo, no sabía cuán absurdas eran las instrucciones del secretario general. Timoshenko suspiró frustrada. Ni tú ni yo podemos dar marcha atrás ahora. Lo sé, camarada. Tengo que completar todos los preparativos en solo 3 semanas. ¿Crees que será posible? Es imposible. Zhukov inmediatamente negó con la cabeza. Sin embargo, incluso si es imposible llegar al 100%, haré todo lo posible para llegar al 90%. Lo siento de nuevo, camarada. Timoshenko no pudo decirle nada a Zhukov, quien inclinó repetidamente la cabeza y se disculpó. Ahora el destino del Ejército Rojo y de la Unión Soviética dependía únicamente de estos dos hombres. Aunque eran considerados una de las personas más capaces de la Unión Soviética, era una carga demasiado pesada para ellos dos. Maldita sea. No vine hasta aquí para asumir una carga tan grande. Capítulo 135. 6 de mayo de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. La respuesta de la Unión Soviética fue concisa. La Unión Soviética explicó que la razón por la que el ejército soviético se desplegó en la frontera occidental era eliminar a los partisanos anticomunistas en los países bálticos y Ucrania y evitar que los criminales escaparan a través de la frontera hacia Alemania y Rumanía. Es una mentira descarada.
Se están burlando de nosotros. Los generales se indignaron por las absurdas afirmaciones de la Unión Soviética. Sin embargo, yo no estaba enojado ni nada por el estilo porque era algo que ya había esperado. No había forma de que dijeran la verdad en primer lugar. La razón por la que envié el telegrama a la Unión Soviética fue para darles algún tipo de advertencia, no para decirles que habían hecho algo malo. En lugar de la respuesta llena de excusas que enviaría a la Unión Soviética, presté más atención a lo que la Unión Soviética haría a continuación. No hubo cambios en los movimientos del ejército soviético. Por el contrario, cada día circulaban más trenes entre Occidente y Oriente, y el despliegue de tropas y materiales se hacía más rápido. Los espías de la Unión Soviética informaron que los convoyes militares soviéticos se desplazaban hacia el oeste todos los días y que también había un número significativo de tropas moviéndose a pie. La conclusión ya está tomada. No sé qué está pasando, pero Stalin no tiene intención de iniciar una guerra. ¿Por qué carajo una persona que tenía tanto miedo de Alemania pensó en atacar a Alemania? Dado que algún día vamos a invadir la Unión Soviética, ¿creen que sería mejor que atacaran primero? ¿O es porque ellos también han hecho grandes progresos y creen que vale la pena luchar? En cualquier caso, una vez que Stalin decidió ir a la guerra, ya no pudimos dar marcha atrás. Llamé a Schacht y le ordené que considerara la posibilidad de convertir la economía alemana en un sistema de guerra total. Schacht debe haber percibido la gravedad de la situación y siguió mis instrucciones sin decir palabra. Keitel me sugirió que declarara una orden de movilización. Incluso si no lanzamos un ataque preventivo, al menos debemos emitir una orden de movilización. Solo entonces la Unión Soviética sabrá que somos sinceros y, si estalla la guerra, podremos prepararnos para ella lo antes posible. Ya te lo dije. Si damos la orden de movilización primero, puede parecer que nos estamos preparando para la guerra primero. En lugar de eso, ordené a los soldados licenciados que regresaran en el plazo de 6 meses. Fue una lástima para los soldados que ya se habían establecido en la sociedad después de ser dados de baja del ejército o que estaban a punto de ser dados de baja, pero no había nada que pudieran hacer ya que el destino del país estaba en peligro. Se le pidió a Ribbentrop que escribiera un mensaje de advertencia para ser enviado a la Unión Soviética. Utilice un tono lo más cortés posible para que no se interprete como un ultimátum o una declaración de guerra por parte de las partes implicadas y de terceros. Ribbentrop terminó de escribir su advertencia a la Unión Soviética en un día y vino corriendo a verme. Como no podemos encontrar ninguna prueba que demuestre que su explicación es cierta, Alemania no tiene otra opción que tomar medidas para prepararse para esta contingencia. Si realmente le preocupa la paz entre nuestros dos países, háganos saber si está de acuerdo en detener el movimiento de tropas y celebrar una reunión cumbre entre Alemania y la Unión Soviética antes del 1 de junio. Espero su respuesta sincera y honesta. ¿No es esto suficiente para transmitir nuestro mensaje? Ribbentrop esperaba mi respuesta nervioso, como un estudiante que entrega una tarea. Dejé un borrador de la advertencia de Ribbentrop. Bien escrito. Sin embargo, creo que sería mejor añadir la palabra inevitablemente y luego enviarlo directamente a la Unión Soviética. Está bien. Justo cuando Ribbentrop se dio la vuelta, entró Weizsäcker. Weizsäcker tenía la cara roja y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido. En el momento en que vi el papel en su mano, sentí que mi corazón se hundía. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿La Unión Soviética invadió? ¿Sí? Ah, no es eso. Hay otra agenda, señor presidente. Entonces, ¿qué pasó que te hizo correr tan rápido? Algo pasó en Inglaterra. ¿Reino Unido? ¿Inglaterra? Weizsäcker asintió con una cara dura como una roca. El puerto, inmerso en la oscuridad, tenía una atmósfera inquietante que recordaba a un cementerio. El sargento Jinder sacó un grano de café que guardaba en el bolsillo y le dio un mordisco para sacudirse el sueño. El grano de café que quedó atrapado entre mis dientes quedó aplastado y el sabor amargo me arañó la lengua. El sabor era tan amargo que casi resultaba doloroso, pero la mente de Han pudo aclararse nuevamente. Ya son 2 horas, 2 horas. El sargento William Musso, que estaba emparejado con Jin, se quejó. ¿Cuánto tiempo nos van a hacer esperar estos tipos? Esperemos un poco más. Es mejor que cuando estuve en Dunkerque. No me acuerdo. Jin y Lillian hicieron fila en la playa todo el día esperando que enviaran un transporte desde Inglaterra antes de que Dunkerque fuera atacado por fuerzas blindadas alemanas.
El barco llegó justo cuando estaba a punto de perder la sensibilidad en los pies, y gracias a que los dos esperaron sin moverse de sus posiciones hasta el final, pudieron subir al barco primero. Fueron unas de las primeras tropas francesas en llegar a Inglaterra. Después, como todo el mundo sabe, las fuerzas aliadas anglo-francesas cercadas en Dunkerque se derritieron literalmente cuando comenzó el ataque alemán. Incluso después de que Gran Bretaña se fortaleció con Alemania y Francia se rindió, ambos no regresaron a Francia sino que permanecieron en Inglaterra. Esto se debe a que creía en las palabras de De Gaulle de que un día derrotaría a Alemania y traería libertad y gloria a su Francia natal. Por lo tanto, Han no tenía ninguna duda de que esta operación en la que participaban era el camino hacia la liberación de su país. Podría haber soportado este nivel de penuria solo por el día en que derribaría la abominable bandera de Hakenkreuz y marcharía en la plaza del Étoile mientras recibía las felicitaciones y la bienvenida de los ciudadanos de París. Han creía que Lilian, que ahora se quejaba, tenía los mismos sentimientos en su interior. Dunkirk, eso fue hace ya 2 años. Lilian dejó de hablar cuando vio los faros parpadeando en la oscuridad. Se acercan 3 camiones con las luces encendidas. Fue tal como lo había escuchado antes. Han se acercó a la carretera y dibujó un gran círculo con la mano que sostenía la linterna. Entonces los 3 camiones se detuvieron. Del asiento del pasajero del primer camión salió un hombre. A diferencia de Jean, que vestía un uniforme del ejército francés, el hombre vestía un uniforme de oficial del ejército británico. Consomé. Bullabesa. Así es. Ven aquí y ayúdame a llevar algo de equipaje. Tenía la fuerte sensación de que el francés del oficial británico era un tanto descuidado. Me sentí como si estuviera hablando con un niño de 5 años que aún no estaba acostumbrado a hablar con la gente. No es que no lo entienda, pero si es posible se lo enviaré a alguien que sepa francés. De todos modos, los británicos... Lilian, que estaba escondida en caso de una situación inesperada, también ayudó a Han y al oficial británico a sacar el equipaje del compartimiento de carga del camión. La identidad de Jim era un ser humano inconsciente. El número de cargas sacadas de los 3 camiones fue 12. O 12 personas. ¿Son todos IRA? ¿Por qué preguntas eso? El oficial le preguntó con voz fría, con un tono que te hace sentir como si estuvieras preguntando sobre todo tipo de cosas inútiles. Han, avergonzado, se encogió de hombros. Solo. Tengo curiosidad. 4 personas. ¿Sí? 4 personas. El verdadero IRA es. Los 4 de la derecha son el verdadero IRA. ¿Y entonces qué pasa con los otros 8? Lilian preguntó esta vez. El oficial respondió como si no tuviera ganas de hablar. Así es, son criminales. Asesinan, violan, etc. De todos modos, solo debes saber que son lo suficientemente crueles como para ser sentenciados a muerte. De las 12 víctimas, solo 4 eran verdaderos miembros del IRA. Los 8 eran criminales británicos que habían cometido delitos graves como violación y asesinato y fueron condenados a muerte. Aunque Jean no se sintió conmovido por el asesinato de criminales que merecían la muerte, sintió remordimiento por los 4 hombres del IRA. Juré firmemente que haría cualquier cosa por la liberación y la libertad de Francia, pero era muy reacio a tratar las vidas de extraños sin ninguna conexión. El IRA es un enemigo de Gran Bretaña, por lo que también es un enemigo de aquellos en el ejército francés libre, pero ¿no son ellos también combatientes que lucharon por la completa independencia y liberación de su patria, Irlanda? Matan a personas que están en la misma situación que ellos solo porque están en bandos diferentes. Lilian se quedó sin palabras y no sabía si sentía lo mismo que Jean. No tenemos tiempo, así que terminémoslo rápido. Prepárense. Cuando el oficial dio la señal, los ejecutores, entre ellos Jean y Lilian, se pusieron en fila. Entonces todos sacaron sus armas y apuntaron a las cabezas o corazones de los sacrificados. Percusión. El lugar donde ocurrió el incidente fue el puerto de Plymouth, situado en el suroeste de Inglaterra. Aquí tuvo lugar un tiroteo entre el ejército británico, el ejército francés libre y el IRA. La anécdota detallada del incidente introducida en los medios británicos es la siguiente. El gobierno de la Francia libre, que se encontraba exiliado en Inglaterra, capturó e interrogó a un alemán Fracci, quien confesó que el IRA planeaba importar armas y explosivos con la ayuda de la gente afuera en el puerto de Plymouth, y luego se suicidó mordiendo una ampolla de veneno.
El gobierno de la Francia Libre informó inmediatamente esta noticia al gobierno británico, y mientras las tropas británicas y de la Francia Libre esperaban en el puerto, descubrieron que el IRA transportaba armas y explosivos y lanzaron un ataque sorpresa, que resultó en una batalla. No hubo víctimas entre las fuerzas británicas y de la Francia Libre. Todos los terroristas que se encontraban en el lugar fueron asesinados. De las 12 personas asesinadas, 10 eran miembros del IRA que estaban siendo perseguidos por el MI5. En los 2 cuerpos restantes se encontraron documentos de identidad que acreditaban ser agentes de la afuera alemana. Churchill apareció inmediatamente en la BBC y expresó su gratitud a los soldados británicos que rápidamente reprimieron un incidente que podría haber llevado a un gran ataque terrorista y al gobierno de la Francia Libre, que jugó un papel importante en la resolución de la situación, y agradeció a Alemania por destruir la paz y la seguridad del pueblo británico. Los criticó en un tono feroz, diciendo que se habían unido a terroristas despreciables. ¿Qué clase de mierda es esta? Naturalmente, como no sabía nada de esta situación, no pude evitar sentirme avergonzado. Por si acaso, citaron a Heydrich y Schellenberg y les preguntaron si decían la verdad, pero la conclusión fue que ninguno de los dos sabía nada. Tanto Heydrich como Schellenberg estaban en un estado de gran pánico, como si nunca hubieran sabido nada de este incidente en sus sueños. Es evidente que se trata de una jugada británica, señor Fiber. En el SD no hemos planeado ninguna acción. Sí, supongo que sí, que te jodan. Churchill, ese cabrón es real. Si el actual primer ministro británico fuera Halifax, estaría confundido porque no sabría quién está diciendo la verdad. Sin embargo, el primer ministro británico es Churchill, un hombre que despertaría incluso si estuviera en Alemania. Me di cuenta de que esto era una obra planeada por Churchill. Al día siguiente de que se publicara el discurso de Churchill a la nación, hice que Goebbels emitiera inmediatamente una refutación. Goebbels gritó a todo pulmón que Alemania no tenía ninguna participación en este incidente y que había sido un acto improvisado por el antialemán Churchill para justificar la guerra contra Alemania. Pueblo británico. ¿Creéis en las palabras del loco belicista que hizo que vuestros hijos murieran en Galípoli, que atacó a Noruega y Dinamarca y que hizo que tantos jóvenes murieran en vano? No hay absolutamente nada de verdad en lo que dijo Churchill, todo es una mentira descarada. Nosotros, Alemania, no queremos ningún tipo de guerra. ¿Qué beneficio obtiene Alemania provocando a Gran Bretaña y comenzando una guerra? Por favor, no crean lo que dice este loco belicista. En la mente de Churchill no hay paz, solo guerra, guerra. Al día siguiente del discurso de Goebbels, Churchill apareció de nuevo en la BBC y afirmó que Alemania ya había dejado en ridículo al mundo al provocar el incidente del telegrama Zimmermann y que tenía antecedentes de ignorar la cumbre anglo-alemana y de anexionarse la República Checa, así que esta vez estábamos mintiendo de nuevo. Queridos ciudadanos del Imperio Británico, ¿a quién le van a creer? ¿Creerían lo que dicen los belicistas fascistas alemanes, que amenazan la paz mundial con mentiras cada vez que abren la boca y, en última instancia, provocan la guerra? ¿O me creerán a mí? Depende de usted a quién creer, pero recuerde una cosa. No importa lo que crea, la verdad nunca cambia, porque la verdad sigue siendo verdadera. Oh, joder. Ese maldito bastardo está jurando muy fuerte. Lo que es aún más indignante es que muchos británicos quedaron desconcertados por el discurso de Churchill. Hubo una razón decisiva por la que los británicos no tuvieron otra opción que creer en las palabras de Churchill en primer lugar. Que somos alemanes. Churchill alzó la voz y dijo que Alemania no podía admitir que estaba involucrada, por lo que intentaban acusarla de ser un juego de Gran Bretaña y que Alemania, que estaba tratando de causar confusión en Gran Bretaña mientras estaba en guerra con Japón, debía ser castigada. Y el pueblo británico, que estuvo de acuerdo con sus palabras, aplaudió y vitoreó con entusiasmo el discurso de Churchill. 11 de mayo de 1942, 10 Downing Street, Londres, Inglaterra. Son como unos malditos alemanes. Casi causaron un gran problema. Churchill resopló, se sentó en el sofá y fumó un cigarro. Afortunadamente nuestro pueblo creyó lo que dije, pero hay bastante gente ignorante que todavía cree lo que dicen los alemanes. Eso es algo muy importante, ¿verdad? De Gaulle miró con admiración a Churchill, que fumaba un cigarro enojado. ¿Cómo puede estar tan seguro? Si alguien viera a Churchill hoy, sin duda pensaría que Alemania es el principal culpable de este incidente.
No solo le pasa tranquilamente la culpa a otros por lo que hizo, sino que cree genuinamente que fue Alemania quien lo hizo. Cuanto más conocía de Gaulle sobre el hombre llamado Churchill, más lo admiraba. Me sentí muy afortunado de que él fuera el primer ministro de Inglaterra. Si hubiera sido enemigo de Francia, habría tenido tantos problemas como Hitler o Goebbels. De todos modos, gracias, señor primer ministro, por no olvidar y cuidar de nuestra Francia. ¿Por qué actúas tan varonilmente, general? No somos camaradas en el mismo barco. Somos camaradas de armas que intentan derrotar a nuestro archienemigo, Alemania, así que es natural que nos ayudemos mutuamente. Churchill sonrió cálidamente y exhaló humo de cigarro. Fue el gobierno de la Francia Libre el que concibió la Operación Vaca. Fue una petición hecha por Churchill, quien tuvo el buen sensato de dar órdenes a los militares para que prepararan un plan propio para antagonizar a Alemania mientras estaba en guerra con Japón, al gobierno de la Francia Libre. Aunque mucha gente todavía ve con sospecha la verdad del incidente de Plymouth, el pueblo británico ha comenzado a ver al gobierno de la Francia Libre bajo una luz más positiva que antes. Al mismo tiempo, Churchill pudo aplicar activamente políticas antialemanas y obtuvo una justificación para apoyar legalmente a los gobiernos en el exilio, incluida la Francia Libre, que habían sido tratados como miembros militares. ¿Cuáles son tus próximos planes ahora? En lugar de responder, Churchill señaló el globo terráqueo que había sobre la mesa. En el globo terráqueo había un dardo rojo clavado en un país. ¿Unión Soviética? Así es, general. Fin del capítulo 135.